Norteamérica es la mayor división geográfica con la que cuenta la Tierra, luego de Eurasia y África. Se encuentra rodeada al oeste por el Océano Pacífico, al este por el Océano Atlántico y al norte por el Océano Ártico. El punto más cercano con Asia es el Estrecho de Bering, en el noroeste. Al noreste se ubica la isla de Groenlandia y a 470 kilómetros Islandia. Con respecto a África, la menor distancia entre ambos continentes es de 1.600 kilómetros, mientras que 9.600 kilómetros separan América del Norte de Australia. En América del Norte nos encontramos con una gran cuenca hidrográfica que domina el centro del país, la cuenca del Mississippi, Missouri, Ohio. Al norte nos encontramos con el río Yukón y río Mackenzie, y al sur con el río Grande y el río Colorado. Estas, junto con las del río Columbia, son las cuencas hidrográficas más grandes de Norteamérica. El clima en Norteamérica es típicamente frío y húmedo. La zona lluviosa se extiende desproporcionadamente por el continente. La vegetación difiere en virtud de cada zona climática. Mientras se acerca a la zona ecuatorial, el clima varía más dependiendo de la altura, encontrándose así en México y sur de los Estados Unidos climas muy variados que van del clima tropical a la tundra alpina. Hay diversas teorías acerca de las primeras poblaciones que se establecieron en América del Norte. Las evidencias genéticas y arqueológicas indican que los primeros americanos llegaron desde Asia en torno a la última gran glaciación. Antes del contacto con los europeos, los pueblos indígenas de América del Norte se dividían en múltiples entidades políticas, desde pequeños grupos de unas pocas familias a jefaturas y reinos. Vivían en varias áreas culturales que correspondían a grandes rasgos con las distintas zonas geobiológicas que ocupaban y daban una buena idea de los distintos usos y costumbres. Por ejemplo, de los cazadores de bisontes de las grandes llanuras o los agricultores de Mesoamérica. A estos grupos indígenas también se les puede clasificar lingüísticamente. Por ejemplo, las familias Atapasca, Álgica y Utoazteca son tres de las más extendidas de Norteamérica. Aunque es importante tener en cuenta que los pueblos con lenguas relacionadas no siempre compartían la misma cultura material. En el periodo arcaico en América, la mayoría de los grupos de la población en ese momento todavía eran cazadores-recolectores muy móviles, pero después comenzaron a surgir los grupos individuales con menos dependencia de la caza y la recolección, con una economía más variada de caza menor, pescados, estacionalmente vegetales silvestres cosechadas y alimentos vegetales. Muchos grupos continuaron como cazadores de caza mayor, sin embargo sus tradiciones de caza se hicieron más variadas y sus métodos de adquisición de carne más sofisticados. La colocación de artefactos y materiales indicaban diferenciación social en base al estado de algunos grupos. Los grupos culturales más meridionales de América del Norte fueron responsables de la domesticación de muchos cultivos que ahora se utilizan en todo el mundo, como los tomates y las calabazas. Uno de los cultivos más importantes del mundo es el maíz. Más al norte de Mesoamérica, los grupos humanos que desarrollaron sociedades y culturas más complejas son los pueblos de la cultura misisipiana y la Confederación Iroquesa en época histórica bien documentada. Además, existen algunas culturas complejas conocidas solo arqueológicamente, como las de los Anasazi o los Hohokam. La llegada de los europeos a América supuso un cambio drástico, frecuentemente traumático, catastrófico, para ellos y sus culturas. Desaparecieron pueblos enteros, incluso grupos lingüísticos completos, y los que sobrevivieron en general cambiaron muy rápidamente. América fue descubierta por el navegante español Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, al mando de una expedición de 3 carabelas llamadas
la Niña, la Pinta y la Santa María, que le otorgaron los reyes católicos de España al servicio de la corona de Castilla. La conquista española de los territorios americanos abarcó el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y, en Norteamérica, los territorios del oeste hasta Alaska y todo el sudeste, comprendiendo más de 12.000 kilómetros de norte a sur. Florida, Alabama, Mississippi, Texas, Nuevo México, California, Oregon, Washington y Alaska estaban en manos de España, formando el Virreinato de Nueva España. Juan Ponce de León dio nombre a la Florida en 1513, cuando la tomó en nombre de la Corona de España. Hasta 1563 los españoles enviaron varias expediciones para explorarla, pero sin llegar a levantar ninguna fortificación estable. Sin embargo, la presencia en 1564 de un nutrido contingente de hugonotes franceses que alzaron un fuerte en la desembocadura del río San Juan supuso una seria amenaza que llevó a España a la decisión de establecer una presencia militar permanente en el área. El 28 de agosto de 1565, Pedro de Áviles funda la ciudad de San Agustín, Florida. En 1583, la reina Isabel I de Inglaterra otorga una autorización al pirata Walter Raleigh para fundar una colonia al norte de la Florida, a la que llamaría Virginia, y que abarcaría más tarde las actuales Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Virginia Occidental y Maine. Rápidamente se vio la posibilidad de explotar la zona con cultivos de tabaco, por lo que se creó en 1606 la Compañía de Virginia de Londres como sociedad anónima que financió el primer establecimiento inglés. La colonia creció con el tiempo y prosperó con el cultivo del tabaco, cuyo primer envío a Inglaterra fue en 1614. En Nueva Inglaterra, región nororiental del actual Estados Unidos, los puritanos ingleses establecieron varias colonias. Llegaron a América pensando que la Iglesia de Inglaterra había adoptado demasiadas prácticas del catolicismo. Tenían el propósito de fundar una colonia basada en sus propios ideales religiosos. Por lo cual, un grupo de puritanos conocidos como los peregrinos cruzaron el Atlántico en un barco llamado Mayflower y se establecieron en Plymouth en 1620. Una colonia puritana mucho más grande se estableció en el área de Boston en 1630. Nueva Inglaterra estableció otra tradición, una moralidad con frecuencia intolerante. Los puritanos creían que los gobiernos debían hacer cumplir la moralidad de Dios. Castigaban severamente a los bebedores, los adúlteros, los violadores del séptimo día y los herejes. En las colonias puritanas, el derecho al voto se limitaba a los miembros de la iglesia y los salarios de los ministros se pagaban de los impuestos. Roger Williams, un puritano que no estaba de acuerdo con las decisiones de la comunidad, sostuvo que el Estado no debía intervenir en cuestiones religiosas. Obligado a salir de Massachusetts, en 1635, fundó la vecina colonia de Rhode Island, la cual garantizaba libertad religiosa y la separación del Estado y de la Iglesia. Las colonias de Maryland, fundada en 1634 como refugio para católicos, y Pensilvania, fundada en 1685 por el dirigente William Penn, también se caracterizaron por su tolerancia religiosa. Esta tolerancia, a su vez, atrajo a otros grupos de colonizadores al Nuevo Mundo. Con el paso del tiempo, las colonias de América del Norte fueron ocupadas también por muchos grupos de origen no británico. Agricultores alemanes se establecieron en Pensilvania. Los suecos fundaron la colonia de Delaware y los primeros esclavos africanos llegaron a Virginia en 1619. En 1626, colonizadores neerlandeses compraron la isla de Manhattan a los jefes indígenas de la región y erigieron la ciudad de Nueva Ámsterdam. En 1674, esta colonia fue tomada por los ingleses y era bautizada con el nombre de Nueva York. En el año 1770 ya habían surgido varios centros urbanos pequeños en proceso de expansión, y cada uno de ellos contaban con periódicos, tiendas, comerciantes y artesanos. A diferencia de la mayor parte de las demás naciones, Estados Unidos jamás tuvo una aristocracia feudal. En la era colonial, la tierra era abundante y la mano de obra escasa, y todo hombre libre tenía la oportunidad de alcanzar, si no la prosperidad, al menos la independencia económica. Todas las colonias compartían la tradición del gobierno representativo. El monarca británico nombraba a muchos de los gobernadores coloniales, pero todos ellos debían gobernar conjuntamente con una asamblea elegida. El voto estaba restringido a los terratenientes varones blancos, pero la mayoría de los hombres blancos tenían propiedades suficientes para votar. El Reino Unido no podía ejercer un control directo sobre sus colonias estadounidenses. Londres estaba demasiado lejos y los colonos tenían un espíritu muy independiente. En 1733, los británicos habían ocupado 13 colonias a lo largo de las costas del Atlántico, desde Nuevo Hampshire
en el norte hasta Georgia en el sur. Estas son Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. En la década de 1770, 13 colonias británicas contenían 2,5 millones de personas a lo largo de la costa atlántica al este de los Apalaches. En la década de 1760, el gobierno británico impuso una serie de impuestos, rechazando las quejas de los colonos. Estos tenían el argumento de que cualquier impuesto debía ser aprobado por ellos. La resistencia fiscal, especialmente de parte del Boston Tea Party, que es decir, el botín del té, llevó al Parlamento a imponer leyes punitivas diseñadas para poner fin al autogobierno de Massachusetts. Los patriotas americanos se adherían a una ideología política llamada republicanismo, que enfatizaba el deber cívico, la virtud y la oposición a la corrupción, los lujos de fantasía y la aristocracia. Las 13 colonias tenían sistemas políticos, constitucionales y legales muy similares. Fueron establecidas por colonos procedentes de Gran Bretaña, en su mayoría protestantes y de habla inglesa.